Tercer domingo de Cuaresma. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para acoger con amor la palabra del Señor. Ven, Señor, y llévame a un lugar interior en el que mi mente pueda reposar en ti, pararse en ti, descansar de su inquietud continua y dejarse encontrar en tu silencio. Llévame más allá, más adentro del oleaje agitado de mis preocupaciones y proyectos. Llévame a ese jardín secreto en el que tú me esperas siempre para hacerme nuevo, aunque yo falte a la cita una y otra vez. Perdido en el bullicio de mi corazón extrovertido. Condúceme a ti, Señor, te lo suplico, hoy que mi alma te busca con hambre y sed de tu palabra de vida. Que ella sea lámpara para mis pies de caminante todos los días. Del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice este texto? Tiempo antes de la Pascua judía, Jesús llegó al templo y al encontrarlo lleno de comerciantes se molestó. Los judíos habían convertido este espacio sagrado de plática con Dios en un mercado. Jesús molesto expulsó a todos los comerciantes del templo y los judíos le pedían una explicación, una prueba de por qué realizaba esto, con qué autoridad lo hacía. En este momento Jesús contesta que tiren el templo y en 3 días volvería a levantarlo. Es fácil ver esta parte del texto como los judíos, creyendo que habla de lo material, de aquel templo en específico. Sin embargo, yendo más a fondo, podemos tomarlo como un adelanto de lo que pasaría después de su muerte. Él se refiere al templo de su cuerpo, aquel que moriría, pero después de 3 días resucitaría. Jesús estaba preparando a sus discípulos y al mismo tiempo a toda la sociedad para aquel momento en que nos iba a salvar. Él no pensaba en la destrucción del templo físico. Para él, igual que para todos los cristianos actualmente, es más importante la destrucción del templo espiritual, que se representa con el cuerpo de Jesús. El texto nos lleva a un momento de enojo de Jesús, porque habían convertido el templo, la casa de su padre, en un centro de intercambio de animales, y con esto lo estaban profanando. Pero ese mismo templo del pasaje lo podemos traer y relacionar con nuestras vidas. ¿Cómo cuidamos nosotros nuestro templo personal? ¿Dejamos entrar a los mercaderes representados en todas las redes sociales o noticias atacando a la iglesia? ¿O somos como Jesús, defendiendo el templo sin dejar que nos impongan ideas, deteniendo a quienes hablan mal de la iglesia a nuestro alrededor? Jesús nos invita en este pasaje a reflexionar cómo cuidamos este templo personal. Con base en lo anterior, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le respondo a Él? ¿Soy de aquellas personas que se quedan calladas cuando ven que hablan mal de la iglesia?
o salgo a defender mis creencias. Nosotros contamos con la libertad de actuar como Jesús y defender el templo, o como los comerciantes, que con tal de conseguir algo extra no le toma importancia profanar el templo. Como cristianos debemos buscar cómo proteger aquel templo, que no nos importe lo que la sociedad trata de imponernos. La vida está llena de líderes que buscan opacar las cosas que importan por medio de campañas o propagandas malintencionadas. Los invito a seguir a Jesús, un líder por naturaleza, que sin necesidad de poder, logró sacar a los comerciantes y defender el templo. Señor, te pido me perdones por todas las veces que me he comportado como los mercaderes, y te pido me ayudes a fortalecer mi fe, para que pueda actuar en el momento justo en defensa de ella. Contemplación. Jesús nos pone el ejemplo de cómo debemos actuar cuando algo no es correcto. Nos muestra cómo, aunque no seamos personas con poder o conocidos, podemos actuar en busca de cambio. No podemos permitir que los que tienen poder comercialicen en el templo. Debemos luchar para mantenerlo libre de profanaciones. En aquel tiempo Jesús defendió el templo, y hoy nos toca a nosotros defender la fe. Llamado a la acción. Les propongo que día con día analicemos nuestros comportamientos y veamos cómo estamos cuidando el templo de Dios. Con un pequeño momento de meditación, podemos reflexionar si lo que estoy haciendo ayuda a ser mejor o nos lleva a ser como los mercaderes, que sin importar lo valioso del lugar, comercializan dentro de él.